Vamos a revisar un poco de lo que es patología articular. Sabemos que tenemos tipos de articulaciones, ¿no? La sinartrosis, diartrosis, anfiartrosis, cada una con sus características específicas que sobre todo se basan en que permiten el movimiento y dan estabilidad mecánica. Por ejemplo, tenemos las articulaciones sólidas, no sinoviales. Dentro de ellas están la sinartrosis, ¿no? Que carece de espacio articular y pues no permite el movimiento. Tenemos las articulaciones con cavidad, que son las sinoviales, ¿no? Y estas pueden ser de tipo es decir, que estas sinoviales sí pueden dar mayor movimiento y dan menos estabilidad mecánica. Sabemos que entre las articulaciones vamos a tener la famosa membrana sinovial, que está tapizada por sinoviocitos tipo A, que son realmente macrófagos especiales. Y tenemos también los fibroblastos, que sintetizan el ácido hialurónico. Carecen de membrana basal. Es fácil, nos ayuda a hacer el intercambio de nutrientes, productos de desechos y gases entre sangre y líquido sinovial. El líquido sinovial, no se olviden que tiene ácido hialurónico, que forma como el lubricante, un lubricante viscoso, que le da la movilidad a las articulaciones. El cartílago hialino es un tejido conjuntivo especializado formado por, primero, agua, que le va a dar la resistencia a la compresión y nos va a ayudar a disminuir la fricción. Colágeno tipo 2 para las fuerzas de tensión. Va a tener también proteoglucanos y las células conformadas por condrocitos que sintetizan la matriz. Entonces ahí está la membrana sinovial, el cartílago articular, en este caso hialino, la cápsula fibrosa y el relleno de la cavidad. Otra vez la cápsula, la médula por dentro, la membrana sinovial, el cartílago. El límite del espacio articular entonces vendría a ser lo que es la membrana sinovial. Ahora, las células del cartílago, al igual que en tejido óseo, vamos a tener, no sé, en el cartílago óseo es el osteoblasto, el osteocito y el osteoclasto. Entonces el cartílago, de la misma función, tenemos a los condroblastos, condrocitos y condroclastos. Los condroblastos, como dicen, blastos, dan origen al cartílago. Es una célula de forma ovalada, núcleo esférico, el citoplasma es basófilo y lo más importante, que forma la matriz, sintetizan la matriz del cartílago. El condrocito, una forma más madura derivada del condroblasto, es una célula menos activa, varía en su forma alargada hasta esférica. Tiene un núcleo esférico y está localizado dentro de lagunas. Entonces esta se encarga de mantener la matriz del cartílago. Y finalmente el condroclasto, que son células gigantes, como vemos en la imagen, multinucleadas, presentes durante el desarrollo embrionario. Vamos a hablar de las patologías. Hablamos de la artrosis, que en realidad es una artropatía degenerativa, ¿no? Caracterizada por estos puntos. Sobre todo, el concepto es la degeneración del cartílago, que provoca un fracaso estructural y funcional de las articulaciones sinoviales. Está causada, sí, por degeneración y reparación distorsionada del cartílago. Entonces los cambios en los condrocitos van a ser en 3 fases. Va a haber una lesión por el factor genético y bioquímico. Va a haber una artrosis inicial, en la cual, en esta artrosis inicial, los condrocitos proliferan y segregan mediadores inflamatorios. Y en la artrosis final, con pérdida del cartílago, el número de condrocitos se disminuye, con cambios óseos subpondrales.
La artrosis aparece, como sabemos, de forma gradual. Puede ser oligoarticular, pocas articulaciones. Los factores ambientales se relacionan sobre todo con el envejecimiento y sobrecarga de fuerzas biomecánicas. La artrosis sobre todo se presenta en pacientes arriba de 50 años. Y aquí están las etapas. Como les dije, es una patología que aparece de forma gradual. Vemos acá cómo está conservado el espacio articular y vemos cómo se va desgastando con una disminución del espacio articular, haciendo que choquen, raspen y se formen estos famosos, unas espículas desflecadas que son los llamados osteofitos. Vemos aquí entonces la interrupción mínima, aquí cómo se van a ir acercando y disminuyendo el espacio, miren al 10%. Cuando ya ambas carillas se acercan, se empiezan a descomponer, aparece la artrosis y finalmente hay todo ese roce. Es lo que les decía entonces, a largo plazo los condrocitos mueren. Morfológicamente vamos a ver proliferación de condrocitos, aumento del agua de la matriz, disminución de los protoglucanos y a largo plazo los condrocitos mueren y se desprenden del cartílago formando unos cuerpos, estos cuerpos como hebras que son los llamados ratones articulares, estas escamas superficiales. La lámina del hueso subcondral entonces se va a convertir en una superficie articular y va a ir al hueso expuesto, es como que va a pulir al hueso expuesto. Otra vez, ahí está el cartílago, cómo se va desgastando. La superficie articular aquí está esclerótica con un hueso subcondral expuesto. Vamos a ver la artritis reumatoide, otra patología igual, que tiene mucha incidencia de presentación. En la artritis reumatoide sabemos que es una enfermedad inflamatoria crónica de pregunta de examen, origen autoinmunitario. Puede afectar a varios tejidos y órganos, pero principalmente la artritis reumatoide afecta a las articulaciones. Entonces, ¿qué pasa? Los linfocitos T colaboradores CD4 inician la respuesta autoinmunitaria con un artritógeno y citocinas como el interferón y procedente de linfocitos colaboradores 1, la interleucina 7, la interleucina 1, pero de todos estos es el más importante, el TNF. Vemos en la morfología, en la clínica, una desviación, sobre todo la desviación cubital de las articulaciones metacarpofalángicas y la deformidad en cuello de cisne de los dedos, ¿no? De las falanges distales. Entonces es bien clarita estas desviaciones para hacer el diagnóstico clínico. Morfológicamente se manifiesta como una artritis generalmente simétrica que afecta a las articulaciones pequeñas de manos y pies. Y vamos a ver el panus o paño sinovial. Aquí vemos una articulación normal y aquí vamos a ver el paño sinovial. El paño sinovial es una masa sinovial edematosa compuesta por células inflamatorias como los neutrófilos, compuesta también por tejido de granulación, fibroblastos en el cartílago hialino. Entonces, ¿cuáles son los componentes del paño sinovial? Primero la hiperplasia de células sinoviales, después el infiltrado inflamatorio denso, que como les decía, puede ser agudo crónico, el crónico, como son linfocitos, pueden llegar incluso a formar folículos linfoides, de linfocitos B, de células plasmáticas, con células dendríticas y macrófagos. Aumento de la vascularización, es decir, va a haber una angiogénesis, va a haber un exudado fibrino purulento sobre la sinovial y sobre la superficie articular,
y va a haber gran actividad osteoclástica. O sea, va a haber las células gigantes van a hacer resorción de los osteoblastos mediante los osteoclastos. Se puede extender entonces esto a los huesos y producir incluso una anquilosis. En la piel también podemos ver nódulos subcutáneos reumatoides. En los vasos, por ejemplo, se puede ver vasculitis. ¿Ya? Entonces esto otra vez, la articulación normal con el líquido que les había dicho que tiene proteoglucanos, la matriz, agua, a una articulación reumatoide en el que vamos a ver infiltrado agudo, neutrófilos, linfocitos dendríticos, células inflamatorias crónicas, los inmunocomplejos y la hiperplasia de las células sinoviales, dando lugar a todo esto que es el paño sinovial. Les decía que cuando hay abundante infiltrado agudo, va a ser distorsionada la imagen. Cuando es el infiltrado crónico, llega a formar verdaderos folículos linfoides. Ahí está, agudo y crónico. En piel, lo que les decía, pueden formar nódulos subcutáneos que están presentes estos nódulos en el 25% de los casos. Es una enfermedad grave. Las localizaciones donde están, sobre todo, están sometidas a presión, localizados en zonas sometidas a presión. Estos nódulos son firmes, indoloros, como vemos en la imagen pueden ser redondos a ovales y están en tejido subcutáneo. En la región cubital de antebrazo, codos, región lumbrosacra, etc. ¿Qué vemos en la histología? Estos nodulitos están representados microscópicamente por granulomas necrosantes con una zona central de necrosis fibrinoide rodeada por un halo de macrófagos, linfocitos y células plasmáticas. Nuevamente, entonces, estos nódulos reumatoides están formados por granulomas necrosantes con una zona central de necrosis que está rodeada por necrosis fibrinoide con halo de macrófagos, linfocitos y células plasmáticas. Diferente a la tuberculosis porque acá no hay necrosis gaseosa, ¿no? Ni células gigantes. En los vasos sanguíneos, como les decía, la característica de la artritis reumatoide es la presencia de la vasculitis, en este caso una vasculitis necrosante aguda. Puede afectar arterias de pequeño y gran calibre. Miren las lesiones vasculíticas, cómo se tornan hiperpigmentadas, como placas, como punteados, que pueden tomar incluso gran cantidad de superficie cutánea. En la histología vamos a ver que estos vasitos, ¿por qué se ven así? Porque los vasos histológicamente están así. Entonces hay una necrosis, no otra vez, vuelvo a repetir, la necrosis fibrinoide que va a llegar a engrosar la totalidad de la pared vascular con un infiltrado agudo o crónico perivascular. No se olviden, ¿no? Las vasculitis, inflamación vascular con necrosis fibrinoide, pregunta de examen. Clínicamente hay mucho malestar, cansancio, dolor osteomuscular causado por, sobre todo, la interleucina N1 y el factor de necrosis tumoral. Puede haber una afectación articular, como vemos aquí, simétrica. Generalmente empieza en las manos, pies, muñecas, codos, rodillas. Y las articulaciones casi siempre están calientes y rígidas. Puede afectar también órganos como pleura, pericardio y pulmón. La evolución clínica de estos pacientes puede llegar a dar también los famosos quistes de Baker, ¿no? En la región posterior de la rodilla, que se produce por el aumento de la presión intraarticular que produce una hernia sinovial. Este es el llamado quiste de Baker, ¿no?
una de las... Y bueno, la artritis idiopática juvenil se va a diferenciar de nuestra artritis clásica. Primero, como es idiopática, no se tiene una causa o la causal es desconocida. Esta, como es juvenil, entonces va a atacar a pacientes antes de los 16 años y, ojo, persiste menos de 6 semanas. Se diferencia de la artritis reumatoide por: esta presenta una oligoartritis. Frecuente la enfermedad sistémica. Afecta articulaciones grandes. No existen nódulos reumatoides y hay en laboratorios vamos a ver que hay una cero positividad para los anticuerpos nucleares ANA. Pregunta de examen entonces, sobre todo está en el concepto, ¿no? Es de causa desconocida, caracterizada por artritis antes de los 16 años y persiste menos de 6 semanas. ¿Ya? Otra patología es la espondilitis anquilosante. La espondilitis anquilosante está dentro de las espondiloartropatías seronegativas. Probablemente es de características origen autoinmunitario. Afecta articulaciones sacroiliacas y vertebrales. Se caracteriza porque esta destruye el cartílago articular y produce una anquilosis ósea. Es difícil mover estas articulaciones, ¿no? Se vuelven unas articulaciones sin artrosis, sin movimiento. Sobre todo, como habíamos dicho, en articulación sacroiliaca y apoficiarias. Se presenta entre los 20 y 30 años. Los síntomas, ¿ya? La articulación sacroiliaca y vertebral, vuelvo a repetir, son las más afectadas, dan lugar al lumbago. Esta también es llamada la espondilitis reumatoide. Otros tipos de artritis menos comunes, solo para mencionarlos, están por ejemplo la artritis reactiva, que puede dar en hombres, sobre todo se da en hombres de entre 20 a 40 años, puede dar una artritis con uretritis y conjuntivitis. Se debe sobre todo a clamidia, una infección por Shigella o salmonella. Se da en tobillos, rodillas y pies. La artritis asociada a una patología intestinal inflamatoria, enteritis, por Yersinia, puede ser por salmonella, por Shigella, también se da en rodillas y tobillos. Y la artritis psoriásica, ¿no? Asociada a la psoriasis, que es un trastorno, sobre todo postneural, postestrés. Se va a dar entonces en ligamentos y tendones periféricos centrales. Otro tipo de artritis, en este caso, dentro de las artritis infecciosas, tenemos a la artritis supurativa. Vemos entonces, miren, una articulación muy importante, rodilla, como está completamente eritematosa, rojiza. Entonces, esto sobre todo es por diseminación hematógena. Se debe al Haemophilus influenza, al Staphylococcus aureus, al gonococo. Se da en mayor cantidad por el Staphylococcus aureus. ¿Ya? Se da también en rodillas, cadera, codo, hombro. Y en tronco, por ejemplo, si bien hemos dicho que en realidad la artritis supurativa se da por una diseminación hematógena, en tronco se da por una infección por vía parenteral. Más artritis, solo para nombrarlas, tenemos las artritis por micobacterias, la complicación, una osteomielitis, una artritis de Lyme, por una Borrelia burgdorferi, sabemos que ahí estas están en las garrapatas, la artritis vírica por un parvovirus, por virus Epstein-Barr o por rubiola. Entonces tenemos un montón de artritis, solo para nombrarlas, ¿no? Seguimos con las artritis, tenemos también la artritis por cristales. Entonces esto es por una transición, la famosa gota, una transición de artritis aguda por cristales de urato monosódico dentro o alrededor de las articulaciones. ¿Qué vamos a ver aquí? Como tenemos depósito de ácido úrico, cristales de ácido úrico, vamos a tener entonces una hiperuricemia mayor a 6.8
miligramos. Puede ser esta primaria o secundaria. Recordemos que va a aumentar cuando el ácido úrico se eleva. Puede estar causado por una producción alta del ácido úrico o por disminución en la excreción, ¿no? Los factores que contribuyen obviamente siempre son la edad, la duración de esta hiperuricemia, predisposición genética, consumo de alcohol, obesidad, fármacos, intoxicación por plomo, la famosa gota. ¿Qué vamos a ver dentro de los cambios morfológicos? Una artritis aguda, un infiltrado neutrofílico en la membrana sinovial y en el líquido, formando unos cristales de urato monosódico o conglomerados en la sinovial. Tenemos la artritis tofácea crónica con la precipitación de estos cristales de urato, ¿no? La artritis tofácea crónica. La formación entonces de estos tofos amarillentos, superficiales, y en estadios más complejos se puede llegar a formar una nefropatía gotosa, ¿no? La formación de estos cristales de urato como cálculo en el riñón, en el uréter, que estos por cierto son muy dolorosos, de difícil disolución. A veces incluso ya se tiene la terapia láser para disolución de estos cálculos, pero son realmente dolorosos. Entonces en la microscopía se incresta en la superficie articular. Ya son depósitos visibles. La sinovial va a formar, igual que en la artritis, un paño que destruye el cartílago. Incluso puede producir anquilosis. Los tofos, los famosos tofos, son cúmulos grandes de cristales rodeados de reacción inflamatoria con presencia de células gigantes, cartílago hialino, ligamentos y tendones. La nefropatía gotosa, de la misma manera, puede ser la nefrolitiasis de ácido úrico y una pielonefritis. Pero entonces estos son el tofo gotoso, ¿no? Que son cúmulos grandes de cristales rodeados de una reacción inflamatoria con células gigantes. Las etapas clínicas: hiperuricemia asintomática, luego va a dar una artritis aguda, luego viene un periodo asintomático para después aparecer como una gota tofácea crónica. La enfermedad por depósito de cristales ahora de pirofosfato cálcico, ¿no? El otro era ácido úrico, entonces ahora vamos con el pirofosfato cálcico, que es la famosa pseudogota o llamada también condrocalcinosis. Se forma en mayores de 50 años. Aquí lo que vemos van a ser depósitos calcáreos friables, birrefringentes, que pueden ser esporádicos, hereditarios o secundarios. Articulaciones que afecta, sobre todo rodilla, muñeca, codo, hombro, tobillo. Macroscópicamente vamos a ver que los cristales se depositan en el cartílago, meniscos y discos intervertebrales. Histológicamente vemos el depósito de estos depósitos calcáreos friables blanquecinos que pueden medir de 0,5 a 5 centímetros, y la inflamación es menos intensa. Clínicamente esta condrocalcinosis puede ser asintomática o puede dar una artritis aguda, subaguda o crónica. Diferencias entonces entre la gota y pseudogota. La gota afecta articulaciones pequeñas, la pseudogota articulaciones grandes. El dolor es intenso en la gota, moderado en la pseudogota. Los cristales hemos dicho que es de urato monosódico, aquí es de pirofosfato de calcio. Aquí puedo producir una hiperuricemia, aquí una condrocalcinosis. Y los cristales, aquí son birrefringentes negativos en la gota. Y en la pseudogota hay una birrefringencia positiva. Dentro de las lesiones pseudotumorales vamos a tener el ganglión y el quiste sinovial y el tumor de células gigantes tenosinovial. El ganglión,
Es un quiste, es la formación de quistes pequeños que pueden ir de 1 a 1.5 centímetros de diámetro. Se localiza en la cápsula articular, en la vaina tendinosa, en articulaciones como la muñeca. Causa una degeneración quística, como vemos aquí en la imagen, una degeneración mixoide del tejido conjuntivo y por ende la pared carece de revestimiento epitelial. ¿Ya? El líquido es idéntico al líquido sinovial y una complicación es la hernia de la sinovial, que a través de la cápsula articular o el aumento de esta bolsa sinovial puede producir un quiste. Otra vez el quiste sinovial de Baker. Otro tumorcito es el tumor de células gigantes tenosinovial. Se presenta en pacientes entre 20 a 50 años, puede afectar a ambos sexos por igual. Entonces esta puede ser difusa o puede ser una sinovitis billonodular pigmentada. Es de localización, puede ser localizada, bien circunscrita, o un tumor de células gigantes de la vaina tendinosa difusa. Macroscópicamente vemos una formación nodular. Al corte puede ser naranja. E histológicamente vamos a ver que hasta puede tener formaciones papilares, pigmento de hemosiderina, y las capas de las células proliferantes en el tumor de células gigantes tenosinovial ensanchan este revestimiento epitelial. Ya. Clínicamente puede mostrar estas masas difusas en rodilla en el 80%, pero también se pueden ver en cadera y tobillo. Como su nombre lo dice, es un tumor de células gigantes. Lo que más vamos a ver entonces va a ser las famosas células gigantes histológicamente. Gracias por su atención. Creo que no se grabó la última parte. Entonces el tumor de células gigantes tenosinovial se presenta en pacientes entre 20 a 50 años. Afecta a ambos sexos por igual. Vemos la formación de forma de nódulos. El tumor de células gigantes se va a presentar en dos variantes, difusa o llamada también sinovitis billonodular, y cuando es localizada o tumor de células gigantes de la vaina tendinosa. Histológicamente vemos las formaciones papilares del billonodular, que son las capas celulantes proliferantes del tumor de células gigantes tenosinovial, y como su nombre lo dice, lo que se ve histológicamente son células gigantes, ¿no? Las células gigantes. Tipo cuerpo extraño, el pigmento de hemosiderina y las papillas billonodulares. Clínicamente es difuso, se presenta sobre todo en rodillas, seguida de cadera y tobillo.